En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es el conocimientos básicos de contabilidad. Es igual que el hace 15 pero ya con diferentes temas. A continuación, vamos a hablar acerca de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Se recuerdan que hace 15 hablamos acerca de las NIF pymes. En este caso vamos a hablar, pero en las NIF para pymes. Entonces, a ver, Edgar, ¿quién emitió esas normas? ¿Quién es el encargado de que emitieron esas normas? Tanto las que son NIC, tanto los NIF, tanto las NIF para pymes y las SIG. Entonces, ¿quiénes son los encargados de emitir eh, esas normas? A ver, Edgar. O Jacqueline. Ahí aparecen en la pantalla. A ver, jóvenes. En este caso, las NIF para pymes fueron adoptados por la contabilidad en el 2010. En el 2010 fueron adoptadas las NIF para pymes, tanto en las NIF, tanto las NIC. Entonces, en este caso, ¿quiénes son los encargados? Los encargados o la contabilidad generalmente aceptados fue emitido por los colegios de contadores públicos y auditores, tanto el Instituto de Contadores Públicos y Auditores, y fue emitido por las normas internacionales de contabilidad. Lo conocemos como las siglas, el CIAP, son los que aparecen acá. Voy a subrayar. Son los encargados o son los grupos de personas que emiten las normas, tanto lo que es NIF, tanto lo que son las NIC y tanto la que son las NIF para pymes. Hay una gran diferencia cuando hablamos solo de NIF y cuando hablamos de NIF para pymes. Al igual que ellos dentro del 2009 ellos ya publicaron lo que son las NIF, es decir, el juego completo de las normas, no solo de las NIF pymes, sino que son, al igual que las NIF, las NIC, las SIG, entonces fue publicado en el año 2009. A nivel mundial, en este caso, lo que ellos pretenden es que cada país aplican dependiendo de los negocios o de las empresas, si es grandes empresas o pequeñas empresas, ellos aplican cada uno de la contabilidad dependiendo de qué empresas son, si son grandes empresas o son pequeñas empresas. Al igual que ellos tienen que reconocer cómo se aplica la contabilidad, ya que más en este caso las empresas son las de otros países, es decir, a nivel internacional. Ellos son los que aplican las normas, tanto lo que son las NIF, tanto que son las NIC, tanto las NIF para pymes, dependiendo si son grandes empresas o pequeñas empresas. A eso se refiere cuando hablamos de las NIF para pymes. ¿Dudas, jóvenes? En este caso, cuando hablamos de la diferencia entre NIF completas y NIF para pymes, a ver, Manuel Ren,
¿Qué entiende usted por NIF para pymes o NIF completas y las NIF pymes? Cuando hablamos de las NIF completas, en este caso son todas las grandes empresas que cotizan en bolsa de valores, mientras que las NIF pymes son las pequeñas empresas. Un ejemplo de las NIF completas son los que están integrados por lo que es las NIC, las SIC, las CINIF y las NIF pymes. Es decir, son todo el grupo de las normas. Al igual que dentro de las NIF completas, son todos o son los que se aplican o son las empresas que se aplican que son grandes empresas. Es decir, por ejemplo, mencionamos lo que es Amazon, el Google, los que son Microsoft. ¿Por qué? Porque son ellos, las operaciones son bursátiles. Es decir, ellos son los que cotizan en bolsa de valores y ellos, en este caso, todas las empresas, permítame, joven, voy a ver. En este caso son todas las empresas y ellos tienen la obligación de publicar sus cotizaciones, es decir, las bolsas de valores. Ellos pueden publicar la información acerca a sus clientelas. Entonces, mientras que las NIF pymes, en este caso, ellos no pueden o no tienen, porque son pequeñas entidades, no tienen que contabilizar o no tiene que presentar sus informaciones hacia el público, porque ellos no cotizan en bolsa de valores, al igual que en las NIF pymes están conformadas por 35 secciones. Ya no hablamos de NIF o no, sino que son secciones o módulos, al igual que en el, por ejemplo, si hablamos de bolsas de valores, ¿alguien de ustedes saben qué son bolsas de valores? Jóvenes. En este caso, cuando hablamos de bolsa de valores, estamos hablando de una organización que se encargan, tanto pública o privada, que se encargan o brindan lo que son por ejemplo, las facilidades hacia hacia los miembros o atienden los mandatos de sus clientes o introduzcan órdenes, todo lo que son, se refieren más a las negociaciones. Entonces son los que se encargan. Si se dan cuenta, por ejemplo, Google eh, lanza un producto a la clientela o a sus clientes, entonces ellos ya cada uno de las empresas cotizan esos productos. Entonces, eso se refiere cuando hablamos a ver, cuando hablamos de las diferencias, tanto las NIP completas como las NIP pymes. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? No, señor. Dentro de las pequeñas entidades, es decir, NIF para pymes, cuando hablamos de la NIF para pymes, estamos hablando de pequeñas y medianas entidades. Ya no estamos hablando de grandes empresas. Entonces, en este caso, según lo que es las NIF para pymes, encontramos en la sección 1 que no tienen obligaciones públicas para rendir cuentas. Ellos no tienen una obligación que nos digan, usted tiene que publicar sus estados financieros o usted tiene que presentar sus informaciones
al público. No, ellos no tienen la obligación porque son pequeñas y grandes empresas, perdón, pequeñas y medianas empresas, porque no tienen, no es igual que las grandes empresas que ellos tienen la obligación de rendir cuentas. Mientras que ellos dentro de las pequeñas empresas publican sus estados financieros, pero ya a nivel general dentro de sus usuarios externos. En este caso, ellos publican lo que es el estado de situación financiera, lo que es el estado de flujo de efectivo, todo el juego completo de los estados financieros. Encontramos lo que son las secciones o módulos de las NIP para pymes, lo que es, por ejemplo, la sección 1 o módulo 1, encontramos pequeñas y medianas entidades. En este caso nos dan a conocer cómo ellos aplican cada una de esas secciones, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuál es o qué debemos de aplicar, cuáles son sus lineamientos que ellos aplican ahí, nos dan a conocer qué es una pequeña y mediana empresa. Entonces, cuáles son los instrumentos que ellos utilizan dentro de cada uno de los módulos. Por ejemplo, al igual que en el inventario, si hablamos de las pequeñas, medianas empresas, la sección 13 nos habla acerca de los inventarios. Pero si hablamos de la NIC, en este caso ya la NIC 2 nos habla acerca de los inventarios. Entonces, eso es la diferencia cuando hablamos de las pequeñas y medianas entidades. Son 35 secciones. Por ejemplo, la transición a los NIF para pymes. En este caso nos dan a conocer cómo al realizar, si nosotros queremos aplicar las NIF pymes en este año, entonces nos dan a conocer qué es lo que debemos de aplicar, cuáles son los lineamientos que debemos de aplicar nosotros a cada uno de las secciones. A ver, jóvenes, ¿quién tiene encendido su micrófono? Entonces, es lo que nos dan a conocer a nosotros cómo debemos de aplicar cada uno de de esas secciones o módulos. ¿Duda dónde vamos, jóvenes? Ahora entramos a ver acerca del tema de la cuenta y su clasificación. A ver, Sara, ¿qué entiende usted por cuenta? A ver, jóvenes, encienden sus cámaras. Sara o Edgar. A ver, Edgar. ¿Quién de los dos? Así es que hay dos Edgar. Buena pregunta. Edgar López. O Edgar Méndez, ya que usted está ahí. Pues una cuenta podría ser de que, pues en varias definiciones, pues cuenta de ahorro, pues conozco unas dos, y de esta sería... No, en este caso, cuando hablamos de cuentas de ahorros, sí, el rubro se llama ahorro. Así como usted dice, sí, hay varias definiciones, pero ya hablando en la contabilidad, según la contabilidad, así como usted dice, cuenta de ahorro, en este caso la cuenta se va a llamar ahorro. Entonces ya lo que hablamos, cuando hablamos de la cuenta, son toda la naturaleza o todos los rubros que manejan dependiendo de la empresa.
al igual que estamos hablando de lo que es el rubro de los activos, de los pasivos, tanto el capital como sus ingresos. Por ejemplo, a ver, mencione una cuenta de lo que forma parte del activo. Sara, o alguien de ustedes mencionan una cuenta que forma de lo que es el activo, ya que Edgar dice la cuenta de ahorro. Jóvenes. En este caso, cuando hablamos de la cuenta de tanto su clasificación, son todos los rubros o todas las cuentas que forma el, las operaciones de la empresa o del negocio. Entonces, cuando hablamos de lo que son los activos o son los pasivos, podemos mencionar lo que es la cuenta de caja, cuenta de bancos, cuenta de mobiliario y equipo. ¿Por qué? Porque forma parte de lo que es el activo. Al igual que dentro del pasivo podemos encontrar préstamos bancarios y podemos encontrar lo que son tanto los préstamos bancarios como a largo y a corto plazo. Entonces, el capital, ¿qué forma? ¿Cuáles son los que forma dentro del capital? Es decir, capital o patrimonio neto. Entonces, ¿cuáles son los que forman el capital? Por ejemplo, si hablamos de una sociedad anónima, está el capital autorizado, está el capital suscrito, está el capital pagado. Entonces, es muy importante saber cómo está conformado cada una de esas cuentas. ¿Dudas, jóvenes? Al igual que dentro de la clasificación de las cuentas. A ver que alguien me ayude a explicar. Jóvenes, la participación. Déjame ver acá. A ver, Jacqueline. La clasificación de las cuentas. Ya que es muy importante dentro de la clasificación de las cuentas, por Y se ejemplo, dividen en dos grupos. ¿sí? En este caso, En el activo, como por ejemplo la cuenta de caja, y en el pasivo préstamos bancarios. ajá, aparte del caja, aparte de préstamos bancarios, ¿qué otras cuentas? Cuenta de inmobiliario. Esos son los inmuebles. Gracias, Jacqueline. En este caso, al preparar al preparar los estados financieros, el juego completo de los estados financieros, es muy importante saber la clasificación de las cuentas. No es memorizar, sino que es analizar. Entonces es muy importante ya que tanto los contadores como ustedes administradores, es muy importante saber cómo está conformado cada uno de los estados financieros. En este caso se divide en dos grupos y encontramos lo que son reales, nominales. Dentro de lo que son reales encontramos lo que es el estado de situación financiera. ¿Cómo está conformado? Está conformado por lo que son activos, pasivos, capital, mientras que los nominales encontramos el estado de resultado. Dentro del estado de resultado registramos todo lo que son los ingresos, los gastos. Por ejemplo, mencionamos dentro del estado de resultado, cuando nosotros realizamos una venta, entonces ¿dónde tenemos que clasificar? ¿Será que es un ingreso? ¿Será que es un gasto? Cuando realizamos una compra, nosotros compramos mercaderías, compramos papelería y útiles o pagamos a nuestros empleados. Entonces, debemos de clasificar, saber cómo clasificar
cada uno de los gastos que realizamos dentro de la empresa, al igual que si nosotros llega un inversionista dentro de nuestra empresa y quiere formar parte de nuestros socios, entonces en este caso ya forma parte de lo que son ingresos. Entonces es muy importante saber en qué momento nosotros debemos de aplicar la clasificación de cada uno de los estados financieros. ¿Dudas? En este caso, al igual que en las cuentas nominales o de resultados, conocemos, encontramos lo que son el saldo deudor, el saldo acreedor. En este caso es muy importante, ya que conforme nosotros aplicamos de los libros principales, tanto los auxiliares, en el libro mayor es donde tenemos que ver cada uno de los saldos. Podemos realizar como T gráfica, así como el ejemplo que aparece en la pantalla, o a doble folio. Entonces es muy importante en qué momento nosotros debemos de saber si tiene saldo deudor, si tiene saldo acreedor. A ver, déjame ver acá. A ver, William, ¿en qué momento nosotros sabemos o debemos de saber acerca del saldo deudor? ¿Qué momento nos da un saldo deudor al momento de realizar las cuentas o el libro mayor? O, por ejemplo, ustedes ya saben que es un debe, que es un haber, entonces, al igual que en este caso, podemos llamarlo como debe o como saldo deudor, al igual que como haber nos da un saldo deudor. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de al momento de nosotros realizamos nuestros estados financieros o todas las cuentas, tanto de si nos dan pérdida o ganancia, por ejemplo, de las cuentas de pérdidas o gastos, encontramos o tienen un saldo deudor, que es, por ejemplo, sueldos pagados, comisiones pagadas, alquileres pagados. ¿Por qué los alquileres pagados tienen un saldo deudor? Porque nosotros, por ejemplo, Edgar tiene su negocio y está alquilando el local. Entonces, cada mes él paga el alquiler. Cada mes que vence, por ejemplo, este mes, el mes de enero, él pagó su alquiler, entonces tiene un saldo deudor. Mientras que en el, ¿dudas, jóvenes? ¿Cómo debemos de saber si nos da un saldo deudor? En este caso, es decir, es la diferencia entre el debe y el haber, pero el debe es mayor que el haber. Si se dan cuenta en el ejemplo de bancos, la cuenta de bancos en el lado del debe nos da un total o la suma de 60,000, mientras que en el haber nos da un saldo o es un monto de 30,000. Entonces, como nos están indicando que en el lado del debe tiene un saldo mayor que en el haber, es decir, tiene un saldo mayor, entonces en este caso ya nos da un saldo deudor, mientras que cuando nos dan un saldo en mayor que en el haber y menor que en el debe, nos da un saldo acreedor. Eso es la diferencia cuando nosotros debemos de clasificar acerca de los saldos. Por ejemplo, el ejemplo del saldo acreedor, sueldos recibidos, comisiones recibidas, alquileres recibidos. Entonces nosotros debemos de saber clasificar cada uno de esos saldos. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? No, señor.
A ver, Edgar Méndez, ayúdame a entender acerca de lo que es el activo. Y después sigue Jacqueline con el pasivo. ¿O qué entiende usted por lo que es un activo? Pues, pues creo que dice que es todos los como que recursos o materiales que podemos usar en un negocio. Sí, en este caso son todos los, está formado por todos los bienes o derechos de la empresa. Es decir, por ejemplo, si la empresa está conformado o tiene sus bienes de caja y bancos, de billetes, de monedas o depósitos bancarios, así como el ejemplo que mencionó Edgar anteriormente acerca de la cuenta de ahorros. La empresa tiene su ahorro corriente o a plazo fijo en otro banco. Entonces son todos los juegos o son todos los bienes y derechos que la empresa, por ejemplo, tenemos un mobiliario de equipo o equipo de computación, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos 5 computadoras o la empresa tiene 5 computadoras. Entonces, él tiene derecho, como empresa, tiene derecho, ¿por qué? Porque está a nombre de la empresa. No sé si ustedes se dan cuenta cuando ustedes compren una computadora o una moto. Entonces, la moto sale a nombre del propietario. Entonces, tiene derecho de uno utilizar la moto. Pero si en dado caso de que no, la moto no tiene a nombre del propietario o solo es de, por ejemplo, Edgar tiene su amigo y le presta la moto. Entonces, en este caso, él no tiene derecho de utilizarlo, ya solo es un servicio prestado. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de activo, es decir, todo lo que está conformado, toda la empresa que tiene a su propiedad, por ejemplo, un carro. Entonces, el carro está a nombre de lo que es la empresa. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta de que muchas veces las cooperativas o por ejemplo, Ban Rural o X empresa, ahí aparecen el carro o el vehículo a nombre de la empresa o tiene el logotipo de la empresa. ¿Por qué? Porque ya es de la propiedad de la empresa. A eso se refiere cuando hablamos de un activo. Pasivo. A ver, Sara, o alguien de ustedes, jóvenes. En este caso, cuando hablamos del pasivo, está conformado por las obligaciones que tiene la empresa o deudas a terceras personas. Si se dan cuenta, cuando hablamos del activo son todos los derechos. Cuando hablamos del pasivo son todas las obligaciones que tiene la empresa hacia terceras personas. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de documentos por pagar, estamos hablando de un pagarés o letra de cambio o otros documentos. ¿Por qué menciona el pagaré ahí o el documento por pagar? En este caso, como empresa, nosotros sacamos o adquirimos un préstamo a X banco, a otra empresa. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos obligaciones de pagar esa deuda que nosotros adquirimos. Al igual que nosotros menciona lo que son impuestos por pagar. ¿Por qué los impuestos por pagar? Porque nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos como empresa. Nosotros debemos de saber en qué momento o cuáles son nuestros impuestos que debemos de pagar, si es el IVA, si es el ISR, si es el ISO o cuáles son los impuestos que nosotros debemos de pagar como empresa. A eso se refiere cuando hablamos de pasivos. Es decir, si nosotros tenemos un préstamo a largo plazo,
a corto plazo o si tenemos una hipoteca. Entonces es muy importante saber acerca de lo que es el pasivo. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dónde vamos? En este caso, al igual que cuando hablamos de capital o patrimonio neto, son todos los derechos que representan al propietario. Puedes decir, podemos encontrar lo que es el capital o el patrimonio, es decir, activo menos pasivo. Ahí encontramos lo que es el capital o es la ecuación patrimonial. Entonces, a eso se refiere. Son todo el derecho que ejercen el propietario dentro de lo que son sus... a eso se refiere cuando hablamos de capital. Al igual que cuando hablamos de capital o patrimonio neto, son todas las aportaciones. Disculpen, jóvenes, si tienen dudas o comentarios, pueden encender su micrófono. De lo contrario, no. Entonces, en este caso, al igual que cuando hablamos de capital, son todas las aportaciones que cada socio aportan dentro de una sociedad. Por ejemplo, si hablamos de una sociedad anónima, nosotros como propietarios o como socios tenemos que aportar un monto igual. Entonces, eso lo que se refiere lo que es el capital. Entonces, no sé si tienen dudas, jóvenes. No, señorito. A ver, Edgar, por ejemplo, si usted compra un carro, si usted compra su carro y solo lo utilizas ir de paseos o lo utilizas ir al instituto o para salir con sus familiares, ¿será que en este caso al comprar usted su vehículo nos genera ingresos o forma parte de lo que es el activo? ¿O es un pasivo o forma parte de lo que es el egresos? Pues creo que forma parte bueno, creo que los activos, ¿Por qué porque los activos? porque es un bien para nosotros. ¿Alguien más? Formar parte de un pasivo porque ahí se metería una deuda y unas obligaciones a pagar. Ahí estamos. En este caso ya forma parte de un pasivo. ¿Por qué? Porque generan gastos al utilizar, porque se arruina lo que es una llanta o se va al motor y no nos genera ganancia a nosotros. Pero cuando nosotros compramos un vehículo, pero ya forma parte de nuestra empresa. ¿Qué quiere decir eso? Si se dan cuenta, en la actualidad ya hay muchas comerciantes o propietarios compran un vehículo, pero ese vehículo no utilizan como para ir a pasear, sino que ya solo utilizan como servicio de transporte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si se dan cuenta, hoy en la actualidad hay muchos taxis. Entonces, esos taxis ya forman parte de un negocio para ellos, no utilizan solo para salir a pasear, entonces ya genera una ganancia, entonces en este caso ya forma parte del activo. No sé si se dan cuenta de cuál es la diferencia de un activo y un pasivo, jóvenes. Jóvenes. Pues creo que el pasivo, como así se lo dije, señor, es como que podemos obtener unos bienes o algo, y el pasivo, pues que es como que si una obligación a que vayamos a pagar algo Sí, o una deuda.
Es decir, cuando hablamos de un activo es cuando nos generan ganancia o nos generan un ingreso. Pero cuando hablamos de lo que es el pasivo, nos generan lo que son gastos. Entonces, eso es la diferencia cuando hablamos de activo y cuando hablamos de pasivo. ¿Dudas? Al igual que dentro de la terminología de la cuenta. En este caso lo utilizamos más en el libro diario, en el libro mayor. Es decir, nominar una cuenta es ponerle nombre a la cuenta. Por ejemplo, la cuenta de bancos, la cuenta de mercaderías. Entonces, cuando abrir una cuenta, en este caso, estamos anotando tanto en el debe o en el haber, dependiendo, más se utiliza en lo que es el libro mayor. Yo solo les estoy dando el concepto a qué se refiere a cada uno de lo que son las, las cuentas o cómo va formando cada una de las cuentas, si es abrir, si es nominar. Ya más adelante, ya entrando en sí cada uno de los libros principales, entonces ya ustedes ya tienen la idea de el concepto de cada uno de las que forma parte de lo que es el libro diario como el libro mayor. Entonces, en este caso, cargar una cuenta, es decir, tenemos que hacerla, escribir en el lado de lo que es el debe. Es decir, cuando nosotros, no sé si ustedes han escuchado quiénes son los que reciben o quiénes son los que entregan, entonces a eso se refiere cuando hablamos de cargar una cuenta. Es decir, tenemos que hacer la anotación en el lado del debe. Y ya sabemos que en el lado del debe nos dan, no importa si es una cuenta del activo, si es una cuenta del pasivo, si es pérdida o ganancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros venimos y clasificamos o el día de hoy realizamos lo que es una compra de 2 computadoras. Entonces, en este caso ya se refiere quién es el que entrega, entonces, o quién es el que recibe. Lo que nosotros compramos, recibimos lo que es las 2 computadoras. Entonces, es equipo de computación a caja y bancos. ¿Por qué caja y bancos? Porque salió dinero en efectivo en nuestro bolsillo, en nuestra caja. Entonces, por eso entregamos y recibimos a cambio 2 computadoras. Abonar la cuenta, en este caso, abonar la cuenta, ¿cuál es la cuenta que abonó al comprar esas 2 computadoras? Entonces, esa cuenta que abonó es caja y bancos. ¿Por qué? Porque salió, es decir, salió en el haber. Entonces tenemos que saber cómo identificar esas cuentas. En el lado del debe, en este caso ya estamos hablando de lo que es el libro mayor, de lo que es la T gráfica, así como el ejemplo de que apareció en permítame, así como el ejemplo. En este caso, esto es la T gráfica. ¿Por qué? Porque está dividido en el debe y en el haber. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la T gráfica. Ya más adelante, cuando nosotros vamos a realizar tanto el libro inventario diario y mayor, entonces es ahí donde tenemos que identificar cada uno de las partes del libro libro diario y libro mayor. Cuando hablamos del lado del haber, en este caso, nosotros tenemos que registrar la cuenta en el lado del haber. Lo voy a manchar la pantalla. Por ejemplo, aparecen en el lado debe, acá aparecen en el lado haber. Entonces nosotros venimos y dependiendo si es
como ya tenemos nuestros libros diarios, conforme las cuentas que aparecen en el libro diario, por ejemplo, en la partida 2 aparecen proveedores. Entonces, proveedores, tenemos como proveedores se clasifica dentro del pasivo, es decir, dentro del haber, y tiene como 10,000 quetzales. Entonces, lo primero que tenemos que anotar es en el lado del haber. Entonces, tenemos que abrir la cuenta en el lado del haber. Eso, a eso se refiere cuando hablamos de haber. ¿Dudas, jóvenes? Jóvenes. Y cuando hablamos de lo que es el saldo, en este caso, así como les estaba explicando, dependiendo de realizar la T gráfica y dependiendo si en el lado del debe tiene la suma mayor que en el haber, entonces ya nos da un saldo deudor. Pero si en el lado del haber es mayor que en el debe, entonces nos da un saldo acreedor. A eso se refiere cuando hablamos de saldos. Al igual que dentro de los saldos deudores, tanto los que son acreedores, tenemos que realizar la resta. Primero tenemos que realizar la resta y si miramos que nos da un saldo, saldo mayor que el haber, ya sabemos que es saldo deudor. Pero si nos da un saldo acreedor, es decir, mayor que en el debe, entonces nos da un saldo acreedor. Saldar una cuenta. En este caso tenemos que, nos tenemos que ver que tanto en los lados tenemos que tener sumas iguales o saldar una cuenta cuando nosotros nos dan, por ejemplo, en el lado debe nos da una cantidad de 90,000. En el lado haber nos da una cantidad de 90,000. Entonces, eso se refiere cuando saldar una cuenta. Cerrar una cuenta, en este caso, tenemos que trazar dos líneas. ¿Qué quiere decir? Que ya no podemos agregar más cuentas. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el debe y el haber. Entonces, trazar dos líneas, se traza las dos líneas, es decir, ya cerramos. Ya no podemos agregar más cantidades o ya no podemos agregar más cuentas porque ya nos están indicando que el día 3, por ejemplo, solo se realiza tal movimientos. Entonces, eso se refiere cuando cerrar una cuenta. ¿Dudas, jóvenes? Reabrir una cuenta es decir que nosotros tenemos que utilizar y ya en el balance de saldo, nosotros o al cierre liquidamos las cuentas cuando es, por ejemplo, un lapso de 12 meses, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, nosotros el 31 de diciembre cerramos esas cuentas, ya no podemos agregar más cuentas. Ya por ejemplo, el año pasado liquidamos nuestras cuentas, pero este año reabrimos de nuevo nuestras cuentas. A eso se refiere. Ya más adelante en el cierre de las partidas, ahí donde ustedes tienen que dar cuenta cómo liquidar la cuenta y cómo reabrir esas cuentas. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. ¿Seguros? No, hasta el momento lo he dejado claro. Al igual que si se dan cuenta ya en el primer bimestre casi solo son teorías. Ya cuando empiezan lo que son los libros principales de tanto los auxiliares, entonces es ahí donde se aplican cada uno de la teoría que yo les estoy explicando. Entonces, yo sé que no nos genera duda cuando son teoría, pero cuando empieza la práctica, entonces ahí donde
generan duda porque ya es muy diferente la práctica que la teoría. Entonces, al igual que ustedes, cuando inician lo que son sus actividades, me imagino que eh, ya vieron la guía, jóvenes. ¿Ya vieron sus guías? No, señor. Ahí tiene que realizar lo que es la síntesis y un mapa mental. No se confunden cuando es mapa conceptual. Yo les envié lo que son lo que es, voy a compartir mi pantalla para que ustedes si se dieran cuenta cómo se realiza. En este caso, tenemos lo que es la síntesis. ¿Qué es una síntesis? Ustedes tienen que leer el contenido, tienen que dar a conocer, es como un resumen, pero ya con sus propias palabras. El ejemplo que aparece acá en la pantalla, la sociedad blanca europea desarrolla la danza por dos razones fundamentales, entre otros. Pero ya ustedes con la síntesis, mientras en la sociedad blanca danza está relacionada con actividades como la distracción o el entrenamiento, ya con sus propias palabras. A eso se refiere cuando es una síntesis. No es literal lo que aparece en la guía, sino que es con sus propias palabras. Yo siempre repito, yo califico la ortografía, la caligrafía y la creatividad. Bien se le nota al alumno cuando realizó sus actividades antes de tiempo. Y cuando hablamos de la mapa mental, en este caso, eso es la diferencia de mapa mental. No es, muchas veces nos confundimos cuando es mapa conceptual, empezamos, colocamos lo que es el título acá, después viene otro y así. No, eso le llamamos mapa conceptual, esto es mapa mental. Entonces, por ejemplo, si ustedes realizan lo que es mapa mental, vamos con nuestras diapositivas. En este caso, ¿cuál es el tema en sí? Por ejemplo, como en lo que son las normas, eso son complementos hace 15 días. Entonces, ustedes inician con, por ejemplo, un ejemplo. No es que ustedes copien tal como tal lo que yo les voy a dar. Por ejemplo, lo que es el SEA, una parte va centrado. Entonces ya viene lo que es NIPYMES, lo que es, acá viene lo que son NIPYMES, ustedes pueden escribir NIPYMES o ni para pymes, lo que ustedes se les ocurra. Y como ya tenemos una parte de ahí, entonces viene lo que son las cuentas. Pueden agregar ahí las NIP, ya tenemos acá, pueden agregar NIP completas, NIP pymes y pueden agregar también, por ejemplo, dentro de las NIP completas que sí cotizan en bolsa de valores, mientras que las NIP plenas no cotizan en bolsa de valores, mientras que en las NIP pymes está conformada por 35 secciones, mientras que las NIP completas está conformada por NIC, NIF, está conformada por SIC. Entonces ustedes tienen que ver eso. No es copiar literalmente lo que dicen, sino que son por decirlo, son por partes, para que ustedes no se confunden en realizar sus actividades. Ahí yo los agregué el modelo de cada una de las actividades. Al igual que si surgen dudas, me pueden consultar o pueden enviar lo que es en WhatsApp. Ahí en la guía aparecen mi